estaba en el trámite de gratuidez a los medios de comunicación. Estáis en una mañana compleja, los 8 días de diciembre son muy complejos de agenda y el tiempo, bueno, necesitamos algo, pero ahora sacamos un poquito y es más favorable poder movernos por la ciudad, ¿no? Decía que quería agradecer a Miquel Navarro no solamente su colaboración para esta exposición, obviamente la artista ya lo explicará el comisario de la exposición, Fernando Francés, tiene que estar de acuerdo en que se haga, en primer lugar, y colaborar con las obras que sean suyas. Yo no he preguntado cuáles son o no son, pero algunas sabrán que son suyas. Y luego agradecer su presencia aquí, ¿no? Él está presente en Málaga con su obra, como sabéis, Valera, en nuestro paseo de Poniente cara al mar. Es una obra de Miquel Navarro muy expresiva de su capacidad creativa en cultura urbana, ¿no? Un artista muy buscado, solicitado a nivel mundial, y para la ciudad fue un paso adelante en aquel momento cuando se incorporó a la geografía urbana de Málaga, ¿no? También estuvo cuando Pompidou en algunas obras han estado presentes, ¿no? En cualquier caso tenemos aquí, lo hemos visto rápidamente, y ahora entrará más en detalle, una instalación muy interesante de reflexión sobre configuración de ciudades. Yo le decía un poco de broma, si tiene más vocación de urbanista, arquitecto que de Bellas Artes, pues su formación en Bellas Artes, y hay algo de eso, ¿no? Pero es un artista, básicamente. Y un artista puede plasmarlo en escultura, en serigrafía, en acuarelas, como vemos ahí, o en esas instalaciones que tienen su mensaje, de cómo configurar la vida en las ciudades, en el entorno de las ciudades. Yo creo que va a ser una exposición muy interesante a visitar, lo es, claramente, y me da un gran éxito porque el nombre de Miquel Navarro es un nombre de resonancia universal, quiero dejarlo muy claro. Le voy a ceder la palabra a Fernando Francés, como comisario de la exposición, para que diga lo que crea por ello. Sobre todo es muy interesante oír a Miquel Navarro. Cuando un artista puede estar presente en la inauguración, siempre es enriquecedor para todos, para nosotros mismos, para vosotros, para la ciudad en general, ¿no? Por eso agradezco que Miquel esté aquí, presente, oiga las intervenciones, las preguntas que se planteen y viva este momento inicial de una exposición que son la vida de la casa en época, en la vida de un centro de arte, en este caso del CACMA, Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. Fernando Francés, la palabra. Muchas gracias, alcalde. Con el paso de los años uno empieza a pensar que a lo mejor los comisarios teníamos que terminar aquí nuestro trabajo el día que se termina de montar las exposiciones, porque el alcalde ya las presenta casi mejor que nosotros mismos, ¿no? Dicho esto, y antes de entrar un poco en la materia, me gustaría dejar un mini capítulo de agradecimientos a la Fundación Miquel Navarro, que nos ha cedido gran parte de las obras. Con muchísima generosidad ha cedido su obra a instituciones y se ha creado una gran fundación en Valencia que lleva su nombre, una bienal que lleva su nombre. Bueno, en Valencia obviamente es el artista de referencia, ¿no? Hay un artista que se llamaba Julio González, que por casualidad también hacía escultura, y después hay otro que se llama Miquel Navarro, que por casualidad también hace escultura, ¿no? Y entre ambos pues hay una ciudad de rascacielos, de pequeños edificios y de muchas ruinas. Y con esa metáfora nos podemos adentrar un poco en su trabajo. La vida es un poco un yacimiento de experiencias, de memoria, de recuerdos, como lo son las ciudades. Sobre ellas se construye toda nuestra vida, sobre la memoria infantil, sobre los recuerdos de cuando éramos niños, sobre las experiencias juveniles, sobre la adolescencia. Hemos sido, cada uno de nosotros, todos los que estamos aquí, todos los que verán la exposición, construyendo una personalidad. La idiosincrasia que nos define está sustentada sobre los yacimientos de lo que hemos vivido y de nuestra experiencia vital diaria, ¿no? Así evolucionan las ciudades. No en vano va a hacer el año que viene 50 años de su primera ciudad profesional, podemos decirlo, ¿no? Casi 65 de sus primeros juegos con barro, construyendo desde niño estas estructuras, ¿no? Es curioso la definición y la evolución que ha tenido Miquel Navarro. Aparentemente
siempre ha estado haciendo lo mismo y sin embargo siempre lo ha hecho de forma distinta. Ya hace más de 25 años que hice la primera exposición de Miquel Navarro en Santander, en el Palacete del Mercadero. Era un centro de arte contemporáneo pequeñito que hay en Santander. Y en aquel momento ya debatíamos sobre cómo la ciudad y algunas estructuras totémicas lo representaban su evolución, representaban su visión del mundo y representaban su propia evolución humana. Sus ciudades son ciudades sin personas, pero no hay personas sin ciudades. Las ciudades que él construye nos hablan de todas y cada una de las vicisitudes sociales que desde prácticamente la prehistoria hasta nuestros días hemos ido construyendo en grupo, en tribu. Por eso coexisten, él hablaba incluso ahora mismo con el alcalde abajo en la sala de exposiciones, que tenemos la suerte de vivir en ciudades limítrofes del Mediterráneo donde las culturas y las civilizaciones se van construyendo sobre la experiencia de la anterior. En Málaga, pero también en Valencia, a nada que excavas no es que te aparezcan ruinas o restos árabes, sino que te aparecen fenicios, romanos. O sea, tenemos toda una herencia de pensamientos, de culturas, de trascendencias que nos van construyendo a nosotros mismos. Esa relación que hay entre cómo afecta lo grupal a lo individual y lo individual cómo construye la huella de lo social, sería como el sustento filosófico o metafísico del trabajo de Miquel Navarro. Miquel Navarro ha tenido ciertas preocupaciones que le han acompañado a lo largo de sus años, su experiencia vital, su definición en lo cultural, en lo artístico, en lo social, en lo político, en lo emocional, en lo sexual. O sea, todas y cada una de las cosas que nos identifican aparecen en su obra. Y aparecen representados o bien en la escultura, o bien en su pintura, fotografía, serigrafía, etc., o bien también en las ciudades, ¿no? En esas instalaciones que, aunque puedan parecer que son fotografías de una maqueta de un resto heredado, en el fondo lo que son la huella de una experiencia vivida. Me gusta ver cómo lo pasado y lo futuro, la memoria y a veces la ilusión de lo que ha de venir coexisten en un mismo territorio. Me gusta mirar cómo se conjugan las pequeñas formas simples y geométricas que le han acompañado prácticamente a lo largo de toda su carrera en lo escultórico, cómo conviven con ciertas formas más industriales, más surrealistas, probablemente sin un contenido pragmático determinado, sin una función determinada, ¿no? Y cómo en una misma ciudad aparecen zonas caóticas, desordenadas, como abandonadas de la suerte, a otras absolutamente geometrizadas, ordenadas y estructuradas, ¿no? Es como si en algún momento alguien se fuera a la antigua Barceloneta y de repente se metiera en cómo una diagonal atraviesa en la ciudad de Barcelona una estructura absolutamente geométrica, ¿no? Y todo coexiste de esa misma manera, ¿no? Y así es también nuestro cerebro, así es nuestra experiencia vital, así es nuestro sentimiento. En unas veces parece que lo tenemos todo controlado, que nuestro poder sobre las circunstancias, sobre nuestra vida es un hecho, y de repente aparece algo caótico que nos desorienta, nos desordena el futuro y nos hace darnos cuenta de la debilidad que supone nuestra propia existencia, ¿no? De eso va también un poquito el título, ¿no? De la parte del dominio y el sueño, ¿no? Somos una amalgama de pensamiento y sentimiento, de cerebro y de médula. Somos
un oxímoron, por decirlo de alguna manera, de la fortaleza débil, algo que se podría definir como un futuro pasado, ¿no? Como la estructura desordenada. Así es nuestro cerebro, así son las evoluciones de nuestras ciudades, pero sobre todo así es como de múltiples maneras Miquel Navarro ve el mundo. Muchas gracias. Agradeceros a todos y el hecho de estar en un espacio tan agradable y tan bello como es el CAC, ¿no? Tan amplio, tan diáfano, donde la obra queda resaltada. Eso en agradecimiento. Explicaciones, todas las que queráis. Va a ser un lío, pero si queréis vosotros mismos me vais a preguntar a mí y os contestaré. Porque si yo empiezo a dar aquí una charla, pues ya la habéis dado vosotros dos. Y yo no puedo aburrir más. No quiero insistir en el tema. Preguntad lo más atrevido que queráis. Y ya veréis cómo yo contesto a todo. Si queréis. Yo le quería preguntar por aquí. Creo que vive en el mismo barrio en el que nació. Sí. No sé si eso tiene una intención de manifiesto y si también en sus ciudades que construye hay una reflexión sobre la transformación que están viviendo las ciudades. Imagino que Valencia ha vivido una transformación, pero sigue en el mismo barrio en el que nació. Sí, yo vivo en un barrio, justamente en un barrio árabe. Y hasta hace poco aún existía el castillo árabe. Se derribó a principios del siglo. Pero lo que queda, sobre todo de ese barrio, es el trazado urbano. Son callecitas estrechas, como si estuvieras, pues no sé, pues en Marrakech o en un sitio muy árabe, muy árabe. Y aún las casas que hay, en mi casa, por ejemplo, aún está construida con ladrillo de barro, piedra y barro. Y barro, pero no cocido. Los ladrillos sí que son ladrillos cocidos, la piedra, y luego un barro que para unir, es una masa que une eso. Y como si la estructura, de todo lo que cabe, muy civilizada, porque no hay agobios, no hay un gran tránsito, es la zona de ese pueblo, que no es un pueblo, que es una ciudad porque ya tiene 50.000 habitantes. Y justamente está adosada a Valencia, pero sigue siendo pedanía, no pedanía, es independiente. Y se vive muy a gusto. Yo tengo un patio interior, también muy árabe todo, porque los jardines no están fuera, están dentro de las casas, al interior de las casas. Yo me asomo y lo que ocurre en mi casa es que coinciden los pequeños jardines de todo el mundo y unidos es un gran jardín. Y estoy en un ventanal, por ejemplo, del comedor y veo la luna y veo el verde y todo, una maravilla. ¿Cómo voy a cambiar yo eso por Chicago, que es frío y áspero? Bueno, a mí me gusta Chicago por otra cosa, por la modernidad de su arquitectura, porque la considero una arquitectura moderna muy bonita, ¿no? Pero el clima no, el clima es diferente. El clima es muy importante para nosotros los del Mediterráneo, porque es un clima de todo lo que cabe benigno, ¿no? Y bueno, pues nuestras madres y padres, pues a mí me ofertaron vivir en Chicago de joven y dije que no, porque si yo me llevaba a mi madre ahí a Chicago la mataba de frío. Y en el patio de mi casa hay una bugambilia enorme que está todo el año con flor, todo el año con flor. En Chicago una bugambilia. No, pero he vivido puntualmente en Nueva York y en París. Y he conocido todo el mundo. He estado en todo el mundo prácticamente. Sí, aunando en lo que preguntaba el compañero, no sé si hay una intención de crítica por ese crecimiento desmedido
hay una obra, por ejemplo, que habla del monumento, ¿no? Un enorme toda la que tiene alrededor, no sé si hay también una crítica en esto. Que hay un crecimiento desordenado, me dices, ¿no? Sí, bueno, de la transformación de las ciudades, ¿no? De que pierden la esencia de la... Hay una ligera crítica, pero hay más tiene más un toque poético y lírico y metafísico y simbólico y metafórico. Es decir, que no es... Yo nunca he querido, por ejemplo, en el arte político. He tenido muchos compañeros de mi época que, pues, como, bueno, no voy a citarlos ahora, pero que esto era el elemento, digamos, de crítica política que llegara al hecho panfletario, que no me parece que no sea un valor, es un valor, pero yo no soy de esa línea. Yo me considero un tío más lírico, no más poético. Es que llama precisamente la atención que viva en una zona tan tranquila y bueno, Sí. cargada de historia, y que sin embargo en sus estructuras ese desarrollo de las Hombre, yo sé que ciudades- cuando hago, sí que hay una cierta analítica, hay cierto realismo, cuando digo, mira, este es un barrio, digamos, no voy a decir de ricos y de pobres, ¿no? Pero sí que hay un poco de barrios que son alineados y que son como un poco asfixiantes, y otros que son más fantásticos. Claro, hay algo de eso, o sea, sí, hay matices, hay mucho matiz de ese tipo. Pero no soy un crítico. Yo asumo toda la historia del arte, desde las cavernas hasta las vanguardias del principio del siglo. Me parece todo, y lo que sí que, digamos, no sé, bebo de esas fuentes, bebo de ahí. Y aquí no hay trabajos míos figurativos nada más que los guerreros esos que pero yo tengo una parte donde yo he hecho la academia, yo sé modelar y modelo creo que bastante bien, y dibujo también, porque me he pasado días y días dibujando del natural, del cuerpo, ¿no? Y he hecho de todo, retratos escultóricos, todo. Tengo cabezas de... Y bueno, el cactus es ya, pues, nuestra gratitud un poquito, que el cactus se da bien aquí, ¿no? También, ¿no? Sí. Y si no se da, pues, es porque no se nos puesto uno más, porque ahora, por ejemplo, en Valencia ya tenemos mango, tenemos aguacate, nunca había habido mango, ni aguacate, ni kiwi, y ahora tenemos una fruta que se llama picaña, que es nace de un cactus también. Es decir, que nos hemos convertido también en... Tenemos un clima especial, es decir, lo mismo somos tropicales que somos... No, aquí vosotros antes sí, y Canarias también, ¿no? Claro, pero, bueno. Bueno, quería preguntarle por el sentido de dos referencias que se repiten, ¿no? Como decía el cactus, y también la idea de batallar, los guerreros, los cascos. El cactus para mí tiene el simbolismo que es la pena y el dolor, ¿no? El cactus. Porque es aquello de que hiere, te pinchas, duele, la pena, el dolor, todo. Ese es el simbolismo que tiene para mí el cactus. Y también, digamos, tiene el simbolismo de una metamorfosis, digamos, de la naturaleza. Yo recuerdo cuando era pequeño porque veía películas de ciencia ficción y había una que era el experimento del Dr. Quatermain, que era uno que viajaba al espacio y volvía con un virus. Y lo primero que le aparece es el brazo se convierte en un cactus. Y va creciendo el cactus ese y al final se convierte en un pulpo gigante. Esas cosas surrealistas también me han gustado.
Yo tengo muchos temas, porque tengo un tema que va sobre la farmacia, hago farmacias. Y la farmacia para mí es el remedio de la pena. El remedio, que se decía antes, ¿no? Que ahora es la medicina, ¿no? ¿Y las referencias a la guerra o bueno, al batallar? Al batallar cotidiano, ¿quién no? Si todos tenemos una guerra emprendida con alguien, ¿no? Más o menos, ¿no? O tenemos el enemigo que a veces que salta de ahí de una manera gratuita, pero hay que presentarle batalla, ¿no? Eso es diario. O ignorarlo, o utilizar la soberbia. En ese momento que usted tiene orgullo, soberbia, yo digo, solo para defenderme, más ya no, porque si no, que tengo que ir a la humildad también, no puedo estar metido en la soberbia todo el día. Tengo que ir a la humildad y a la bondad, porque no son términos que a lo mejor la gente no los utiliza. Y la bondad y la... Yo quería saber si ha aprovechado su visita a Málaga para visitar donde está la palera, la escultura. Sí. Y bueno, hace 20 años casi cuando se... Pues lo he encontrado bien, sí. Está allí entre palmeritas, no está mal. Es una palmera más, ¿no? A mí me gusta, voy en taxi y le digo, ¿de quién es esto? Y dice, no sé, señor, no sabemos de quién es. Digo, menudo mamarracho. Menudo mamarracho. Y hay veces que te encuentras con alguien que te dice, pues sí señor, un mamarracho. Y otras veces que te dice, mire, yo es que lo entiendo. Me gusta provocar, ¿no? Es que me gusta provocar, para que... Un poquito. Y me gustan las bromas también. Y los chistes verdes también. Sí, sí, hay una parte. Ya. A propósito, ya que sabes obras o cuántas ciudades Sí. acogen obras Públicas varias. La pública, al estilo de aquí, pues está Bruselas, tiene una plaza muy importante, Valencia, Madrid, Bilbao, Vitoria, Barcelona, Torrelavega, No, en Chicago no. No hay obra mía. Estuvieron a punto de hacer una pieza ahí, pero no llegamos a acuerdos. Pero obras en museos, todos. Pompidou, Guggenheim, en Japón. Ahora estoy exponiendo en Japón en este momento, en un museo que se llama Mie Prefecture. Y bueno, en muchos sitios, de como por todos sitios. Volviendo a la palera, sabe que hace 20 años casi tuvo su polémica, que Málaga no era una ciudad acostumbrada a estas muestras. Sí. Ahora que ha paseado por allí, no sé si ya la ve como un vecino más de la zona integrada en el paseo marítimo, con esas chimeneas que dialogan. Claro, yo cuando vi las chimeneas dije, la auténtica escultura aquí son las chimeneas. Yo qué hago aquí. Primero que yo no puedo medírmela con las chimeneas. Yo tengo muchas chimeneas. Ahora he hecho una exposición en la Diputación de Valencia donde son chimeneas mías, echando humos y todo. Es una constante porque de la población que soy estaba lleno de chimeneas antes porque había una industria del papel, una del jabón, y la chimenea me persigue. Aparte de que es un elemento fálico y todas esas cosas, ¿no? Y si echa humo es que se está corriendo. Bueno, que no quiero que se confunda con un lenguaje machista, porque también
me hago coñas de vez en cuando. Una animalada. No sé. ¿Alguna pregunta? Ahora, no, quería finalizar agradeciendo de nuevo a Miguel Navarro su presencia y su amabilidad y apertura en sus declaraciones. Quiero agradecer la presencia de la directora general de la Agricultura, particularmente Susana Martín, que siempre es fiel a estas exposiciones del CAC, ¿no? Y felicitar a Fernando por comisariar una obra importante, artista de lo que podemos llamar universal, ¿no? De proyección mundial, en estar en los museos más importantes del mundo. Su obra es expresivo, ¿no? Del interés que despierte y de la calidad de sus aportaciones artísticas, ¿no? Te deseo una larga vida y una larga producción artística, querido Miquel. Y yo tengo que decir que es la primera vez que me encuentro con un político con la sensibilidad como la tuya. Y la exquisitez y sabiduría.